Señores alumnos, ¿cómo están? Les habla el profesor Luis Alberto Coronado Malaver. Y hoy vamos a realizar el siguiente video en base al capítulo número 2. ¿Ok? Este capítulo va a comprender el tema del conocimiento de la ventana descriptiva del programa y sus elementos, como también realizar un pequeño ejemplo práctico para entendimiento de ustedes. El ejemplo práctico que voy a realizar es a través de los atajos con el teclado. Muy bien, voy a compartir mi pantalla. Y en este momento vamos a mostrar cómo realizamos este ejemplo práctico a través de la manera ideal de interactuar con la ventana descriptiva o la interfaz gráfica que tiene el programa. Muy bien, vamos a hacer mi presentación. Y referente al capítulo o al módulo que estamos aprendiendo en base al curso de Microsoft Office Word, el capítulo 2 comprende el conociendo la ventana descriptiva y sus elementos. Un ejemplo práctico. Bien, salimos del ambiente y vamos a abrir el programa desde el icono anclado. Bien, tenemos la ventana en pantalla y reconociendo los aspectos principales de lo que es la ventana descriptiva por el cual les envié ya dos videos en base a esta práctica, vamos a hacer uso para complementar aún más la sesión de clases del día viernes pasado. Hemos dicho que el primer elemento de esta ventana descriptiva es la barra de título. La barra de título está en la parte superior que identifica en mi versión 2007 el botón de Office, el icono que por defecto va a aparecer, al menos que personalicemos esta parte, la barra de acceso rápido de la barra de herramientas, la opción guardar, deshacer, repetir escritura, y esto de aquí nos indica cómo personalizar la barra de herramientas de acceso rápido. Yo puedo tener la opción nuevo en esa ubicación y dando un clic se apertura la opción referente. Eso si personalizamos este acceso rápido de la barra de herramientas. Si vemos a mitad de esta barra de título aparece un nombre que dice documento 1.Microsoft Word. Esto indica el nombre del documento, que aún no hemos guardado con ningún nombre personalizado, y el nombre de la aplicación. Y al extremo tenemos los botones de control de ventana: minimizar, maximizar, restaurar y el botón cerrar. Minimizar, maximizar o restaurar y botón cerrar. Debajo de ella tenemos otra barra que identifica la barra de fichas o simplemente fichas o el menú de pestañas o lengüetas. Pero en mi versión 2007 y en las versiones posteriores, como 2010, 2013, 2016, este botón de Office ya no se muestra, sino han creado una ficha archivo que indica las opciones que cuenta el programa. Es decir, si doy un clic acá, lo que vemos ahí en nuevo, abrir, guardar, guardar como, hasta cerrar, identifica el panel que ustedes van a visualizar en las versiones posteriores. Después tenemos inicio, insertar, diseño de página, referencias, correspondencia, revisar vista, que son fichas, que es la nueva estructura o la estructura que se está trabajando a partir de las versiones 2007 para adelante. Y aquí tenemos un botón, que es el botón de ayuda, que nos permite acceder a realizar consultas sobre las opciones implementadas en una versión en este programa Word. Doy un clic y se va a abrir una pequeña ventana donde nos muestras un ayudante de Word para saber y conocer un poco más de los contenidos en opciones. Cerramos la ventana y hay una barra más amplia el cual contiene secciones o grupos o encabezados. Esta barra amplia se llama la cinta de opciones. ¿Qué es la cinta de opciones o banda de opciones? Es aquella que nos permite interactuar a través de cada ficha y a través de cada grupo encabezado las opciones que tiene según la ficha y el grupo que está uno interactuando. Entonces, si yo, por ejemplo, leo y por defecto la ficha inicial ya se muestra, tenemos en su cinta de opciones los siguientes grupos: portapapeles, fuente, párrafo,
estilos y edición. Y cada uno de estos grupos o encabezados de sección mantienen y manejan sus propias opciones. ¿Ok? Entonces, en esta parte que yo lo llamo edición básica, ustedes en esta ficha aprenderán a interactuar con las opciones implementadas según la versión que te da el programa en poder manejar tu redacción documentaria y mejorar tu calidad también visual, ¿no? Cómo se debe ver un documento bien redactado en base a las opciones que uno interactúa. Si doy clic en la ficha insertar, igualmente presenta su cinta de opciones y también sus grupos, como estoy mencionando acá. Páginas, tablas, ilustraciones, vínculos, encabezado y pie de página, texto y símbolos. Y cada uno de estos grupos o encabezados de sección manejan sus propias opciones. Y así por defecto, diseño de página, preferencias, correspondencia, revisar, vista. Una cosita también que hay que entender, si yo, por ejemplo, eh, ingreso al programa y a través de las versiones que estoy trabajando, me presenta este documento en blanco, hay que tener en cuenta que en las nuevas versiones, creo que a partir de 2013 o 2016, la ficha de diseño de página ha cambiado por un nombre formato. Entonces, en las versiones 13 o 16 dirá formato y presentando la cinta de opciones porque ha habido una variante en cuanto al diseño que presenta estas nuevas ediciones. ¿Ok? Algo más, si yo veo en mi hoja del documento que no interactúo con la regla de trabajo para poder aperturar está en la ficha vista y en el grupo mostrar o ocultar hay una casilla de verificación que es regla. Le doy un clic y por defecto se apertura la regla vertical, la regla horizontal, perdón, y la regla vertical. ¿Y por qué la regla, profesor? Porque es básico interactuar con la regla de trabajo y para de esta manera poder entender por qué, de dónde inicio un texto y dónde culmina el texto. ¿Correcto? Bien. Independientemente a la barra de título, a la barra de fichas, a la cinta de opciones y sus grupos y encabezados de sección que cuenta cada ficha o pestaña o lengüeta, también tengo que visualizar la barra de desplazamiento vertical, que es de un uso práctico muy permanente para poder ir a paginaciones anteriores o posteriores, ir atrás o ir hacia adelante. Y en ese momento yo no veo la barra de desplazamiento horizontal. Entonces, en el zoom, yo puedo aperturar o alejar la vista de la hoja del documento para visualizar que es aquí donde yo estoy manipulando a través del puntero del mouse, del botón izquierdo, la barra de desplazamiento horizontal. Entonces, ¿cuándo se efectúa esto, profesor? Cuando podemos interactuar en un modo diseño, porque el Word tiene un Word artístico. Y si queremos plantear algunos gráficos o figuras, uno puede alejar, acercar, perdón, la vista de la hoja del documento para interactuar sobre el uso práctico en el cual tú lo estés realizando. Pero mayormente lo debemos tener en un 100% para de esa manera tener la vista de la hoja del documento y de esa manera entender dónde estamos realizando, si estamos realizando correctamente nuestra redacción correspondiente. Bien. Independiente de las barras de desplazamiento vertical o horizontal, en la parte inferior tenemos una barra de estado. La barra de estado se mantiene, en algunos casos, al menos en la parte de vistas de un documento, después no ha habido tantas variantes. Tenemos acá el número de paginaciones, que por defecto dice página 1 de 1, porque en este documento que recién voy a interactuar y estoy mostrando como parte de la clase, nos dice página 1 de 1. El contador de palabras, que cuando uno realiza una línea de texto o un párrafo o un contenido en una página, el contador de palabras contabiliza las palabras que uno redacta al momento de su gestión. Tenemos el spell. El spell o spelling o escritura es manejar bien correctamente la ortografía y gramática que nosotros podemos entender al manera de redactar. El idioma que está configurado al español. Y estos son las vistas del documento. Diseño de impresión que por defecto debe uno trabajar en este formato, sobre este modo. Tenemos vista de lectura pantalla completa, que nos muestra cómo se está, como una previsualización de ver los contenidos referentes a nuestra hoja del documento,
Vamos a cerrar con la tecla escape. Este es vista diseño web, en donde uno puede emplear contenidos en referencia a una página web que uno puede transportar a través de algunos aplicativos que nos permiten diseñar. Tenemos aquí esquema, que nos hace referencia como si pudiéramos trabajar como un formato en la aplicación PowerPoint. Y aquí tenemos vista borrador, que también es una vista que en esta versión 2007 se mantiene con la finalidad también de recrear redacciones documentales. Pero debemos tener nuestra vista en vista diseño de impresión. Ahí debemos trabajar de forma permanente. Y más a la derecha tenemos el zoom. ¿Qué es el zoom, profesor? El zoom es la manera de interactuar en porcentajes o de tamaños, en este caso nuestra vista de la hoja del documento. Si yo doy varios clics y disminuye el porcentaje, quiere decir que la hoja del documento se está alejando, o sea, mi visibilidad es nula. No puedo trabajar en ese tamaño porque creo que está un 10%. Y si yo acerco, con este botón de una cruz, estoy logrando entender la manera de cómo puedo trabajar en base al porcentaje ideal que me permite interactuar a través de este elemento u opción zoom que se encuentra en la barra de estado. Bien, entonces, volvamos a reiterar qué elementos presenta nuestra ventana descriptiva de Word. Tenemos la barra de título, debajo de ella la barra de fichas o pestaños o lengüetas, como dicen algunos autores, la cinta de opciones con sus propios grupos encabezados de sección, y esta a su vez tiene las opciones referentes por cada grupo encabezado, y las fichas, independientemente, también cada una de ellas maneja su propia cinta de opciones con sus propios grupos encabezados de sección y las opciones que están referentes en cada grupo correspondiente. Después hemos visto cómo interactuar con la regla de trabajo, la barra de desplazamiento vertical y horizontal, y por último hemos visto la barra de estado con sus elementos que las contienen. Y también tenemos de mencionar a la parte más importante, que es la hoja de trabajo o la hoja del documento. ¿Correcto? Bien. Vamos a recrear un ejemplo práctico en base a cómo uno empieza una redacción en un texto referente a este procesador de texto, valga la redundancia, del programa Microsoft Word. Yo lo voy a hacer vía atajo con el teclado para entender cómo uno puede trabajar mediante las abreviaturas con las teclas. Miren que yo voy a editar, por ejemplo, voy a editar una carta correspondiente dirigida a una persona o a una institución en base a lo que uno quiere realizar como contenido. Voy a editar primero la fecha correspondiente, pero voy a hacer de uso que el cursor se alinee el texto a la derecha. Para hacer ello, voy a pulsar las teclas Control D. El Control D es un atajo que nos permite interactuar con lo que es el grupo párrafo a través de la alineación de texto a la derecha. Y voy a digitar o a redactar la fecha correspondiente. Colocando la fecha, la victoria, hoy estamos 8 de agosto 2020. Vamos a colocar bien la fecha larga, disculpen. 8 de agosto del 2020. Entonces aquí al dar Enter, el formato del Word me especifica un formato de fecha corta. Entonces voy a borrar y voy a dar Enter para mantener la fecha como debe ser en una carta correspondiente. Ahí tenemos la fecha Lima, 8 de agosto de 2020. Entre cada palabra siempre hay un espacio en blanco porque así nos permite editar bien o redactar bien un texto correspondiente. Recuerden, entre una línea de texto que uno escribe palabra, entre palabra y palabra, debe haber solo un espacio en blanco. Muy bien, ahora quiero irme a la izquierda, profesor, porque quiero alinear mi texto a la izquierda. Para eso está el atajo Control Q. El Control Q me lleva inmediatamente a alineación de texto a la izquierda del grupo párrafo, y si bien identificamos acá la opción referente, yo he podido dar un clic o, como aparece en la etiqueta,
el atajo control Q, donde ven alinear texto a la izquierda, entre paréntesis control Q. Entonces lo estoy haciendo la vía el atajo con el teclado. Ahora voy a dirigir esta carta a una persona. Voy a escribir el diminutivo, empezando la primera con mayúscula, enter, y voy a digitar ahí, primera en mayúscula, perdón, y el nombre de la persona. Observemos que estoy editando en mayúscula, pero acá el Word me está presentando un error ortográfico porque la tildación debe estar presente en una documentación que uno va a enviar. Entonces, Cárdenas tiene un apellido. Entonces, hay una manera también de que el Word presenta atajos vía funciones. La tecla de función F7, por ejemplo. Al pulsar, aparece un cuadro de diálogo de ortografía y gramática e identifica en color rojo la palabra que redacté sin tildación. Entonces, yo puedo ir a la opción cambiar. Esta opción cambiar, automáticamente el programa habilita la palabra correcta. Y como verán, me aparece un cuadro de diálogo pequeño donde me indica finalizó la revisión ortográfica y gramatical. Esto quiere decir que está correcto. Enter. Continuamos con nuestra redacción. ¿Ah? Hay que colocar el cargo. Si una persona tiene un cargo dentro de una institución, hay que colocar. Miren cómo estoy digitando en base a mayúsculas y minúsculas. Y también ahí la palabra rehabilitación me está tomando como referencia el programa que hay un error. Y si veo el spell, hay un libro que indica una X que está mal escrito. Entonces pulso la tecla de función F7 y nuevamente hago el cambio. Y me aparece este cuadro de mensajes que me dice, está todo correcto, continúa. ¿Ya? Editamos el nombre de la institución. Y recordemos que si trabajamos con nombres de instituciones hay que escribir correctamente tal como se hace. Y nuevamente me corrige, pero en este caso la edición de esta palabra sobre la institución que es el Seguro Social es correcto. Entonces, ¿qué hago? Tecla de función F7, pero aquí ya no le doy cambiar, sino le doy omitir todas. Acepto y nuevamente he salido. Cada vez que yo digite la palabra salud, ya el programa por defecto identifica la palabra y ya no me corrige. ¿Correcto? Bien, continuamos. Voy a subrayar el texto sin antes de digitar la palabra. Entonces voy a hacer el control S, que es el atajo, como vemos en el grupo fuente, el subrayado. Entonces voy a digitar presente y ven que antes hice el atajo del subrayado y luego escribí y por defecto el programa me toma acción de lo que le he mandado a realizar. Voy a desactivar la opción nuevamente con control S para que de esta manera ya no siga subrayando. Entonces punto, espacio, guión. Enter. Y el programa no me corrige. Ahora voy a editar el cuerpo de la carta. Bien, voy a utilizar la tecla Tab que habilita una sangría. Voy a abrir una sangría entre el margen izquierdo al derecho. Y mi cursor se establece justamente allí para poder editar. Entonces vamos a editar. Aquí voy a mencionar. Vamos a digitar bien. ¿No? Necesito saludarla para agradecerle por realizar, vamos a digitar bien, la gestión de la capacitación. Igual me corrige, entonces F7 nuevamente, tecla de función F7 y cambiamos y continuamos nuestra redacción correspondiente. Necesito saludarla para agradecerle
para agradecerle por la gestión, debe decir, disculpe, vamos a corregir, por la gestión de la capacitación para las personas con discapacidad visual, ¿ya? Pues para las personas con discapacidad visual que tienen por función ser operadores, una de mayúscula, ¿no? Operadores de central de telefonía del seguro, vamos a poner de salud, mayúscula la primera, ahí está mal escrito, disculpe, y ven que salud no me marca, pero sí telefonía, entonces tecla de función F7 nuevamente para corregir los errores ortográficos, disculpe. Y muy bien, le damos cambiar, y está correcto, ¿bien? Entonces aquí le estoy redactando una carta de agradecimiento a esta jefa de unidad, de manera recordándole su buena gestión al realizar esta capacitación, ¿ya? Vamos a agregar más, entre palabras, del taller de computación virtual, y ahí corregimos con tecla de función F7 y cambiamos. ¿Bien? Están viendo los cambios y este video, y antes que continúe con la redacción, vean que el texto no está justificado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sombrear con Control Shift, flecha abajo. El Control Shift, flecha abajo, me permite interactuar por el momento con estas tres líneas de párrafo, que es una manera de sombrear o seleccionar. Y voy a dar el Control J, que es para justificar un texto. Al justificar, observo que mi cuerpo de mi carta tiene un orden, al margen izquierdo y al margen derecho. Quitamos la selección y continuamos con nuestro proceso, ¿ya? A ver, vamos a leer, me es grato saludarla, para agradecerle por la gestión de la capacitación del taller de computación virtual para personas con discapacidad visual que tienen por función ser operadores centrales de telefonía de salud. Punto. Aparte. ¿Puedo hacer un tab? Vamos a hacer un tab. Asimismo, coma, enfatizar cada participante está siendo evaluado. Y la palabra está también debe tener tildación, entonces tecla de función F7. Y cambiamos. Y continuamos con nuestra redacción. Entonces continuamos con la idea de esta línea de texto. Asimismo, coma, enfatizar que cada proceso está siendo evaluado con la finalidad de lograr el objetivo de cada sesión de clase programada. Punto. ¿Ok? Ahí bueno, es lo que estoy realizando actualmente, que le digo que estoy enfatizando que cada participante está siendo evaluado con la finalidad de lograr el objetivo de cada sesión de clase programada. Y ahí le vamos a colocar la despedida de la carta. Otro en particular, coma, me despido de usted.
particular está mal digitado, voy a corregir. Ok, ahí está. Sin otro en particular, me despido de usted. Enter. Atentamente, punto y coma. Un enter. Otro enter para mi línea de firma. Y uno más porque voy a hacer una línea en referencia al detalle de la firma. De la línea subrayada. Entonces ahí voy a posicionarme al centro de la hoja del documento. El control T. El control T me lleva el cursor al centro de la hoja del documento para editar porque quiero que se posicione ahí mis datos correspondientes para mi firma. Entonces voy a colocar mis datos. Ahí vamos a ver por qué me subraya mi apellido si está correctamente. Entonces voy a hacer nuevamente la tecla de función F7. Pero voy a omitir todas al igual que la palabra salud. Omito todas porque mi ortografía es correcta en base a mi redacción, le doy a omitir todas, finalizo y no me marca mi apellido materno. Continuamos. Establezco mi, no, antes mi DNI. Profesor. Me marca tecla de función F7. Y hay otra manera para no utilizar el F7. Vamos a mencionar. ¿Cuál es la otra manera, profesor? El puntero del mouse se ve como esta figura que estoy manipulando. Entonces lo posiciono sobre la palabra, botón derecho o el anticlic del mouse y con el clic izquierdo corrijo la palabra correcta. ¿Ya está? Otra forma de interactuar vía el mouse o ratón, a través del anticlic, pestaña y el clic izquierdo para seleccionar la palabra correcta. Y escribimos el nombre de la institución. Y aquí termino mi carta, una carta escueta, claro está, como medio de ejemplo práctico, pero profesor no hizo la línea subrayada, entonces voy a ir con el cursor arriba y el control T para situarme sobre la mención de mi firma, de los datos de mi firma. Entonces, con la tecla Shift estoy pintando y donde se encuentra lo que es línea subrayado, el underline, estoy sombreando o haciendo uso de la línea de firma. Entonces, profesor, aquí está haciendo uso usted de atajos. El control D, que es alinear el texto a la derecha, el control Q para alinear el texto a la izquierda, el control S para subrayar, la tecla Tab para aperturar una sangría, el control J, donde usted utilizó para justificar un texto, y el F7, la tecla de función F7 que me permite cambiar mi ortografía que he realizado de una forma no correcta. Entonces el Word me corrige por defecto. Esto es lo que estamos interactuando. Ahora, vean que mi cursor está sobre la línea que he realizado para la línea firma, valga la redundancia. Quiero irme al inicio, hasta antes de la fecha. Entonces, voy a hacer el control inicio. El control inicio te lleva por defecto el cursor al inicio de tu carta. ¿Ya? Entonces aquí, profesor, ya mi documento está. ¿Qué puedo hacer? Vamos a grabar el documento. Para grabar el documento, en la barra de título, tú puedes dar un clic en guardar o simplemente el control G. O algunos utilizan la tecla de función F12, que es la abreviatura del guardar como. Ambos son válidos para interactuar. Vamos a hacer el control G. Observemos que está cargando el cuadro de diálogo guardar como y tengo que ubicar en este aspecto de la ventana, no, perdón, del cuadro de diálogo referente, la unidad o elemento donde voy a interactuar. Tenemos escritorio, tenemos documentos, tenemos el disco D, y de esa, o podemos tener nuestra memoria USB para guardar el archivo que se va a generar en este programa Word. Entonces voy a interactuar con el escritorio.
Si leemos desktop, que está en inglés, significa escritorio en español. Pero aquí tenemos que ver algo, el nombre del archivo. No va a decir la victoria. ¿Por qué la victoria? Por defecto siempre nombra la primera línea de texto o las palabras de la primera línea de texto. Entonces le voy a poner acá, carta, guión, jefatura, jefatura ser. Ahí estoy identificando el nombre concreto de mi documento. Entonces doy un clic o enter en guardar y el nombre lo van a ver en la parte superior de la barra de títulos, justo en medio. Va a decir carta-jefatura ser. Microsoft Word. Quiere decir que el nombre del documento ya tiene un nombre de archivo. ¿Cómo fijarme, profesor, si realmente he creado esto? Voy a cerrar la ventana con el atajo. Al espaciadora C. Y me doy cuenta que aquí está el documento. ¿Mm? Entonces, si yo doy doble clic, el documento por defecto se abre. Profesor, ¿hay otra manera de abrir? Correcto. Vamos a cerrar al espaciadora C y vamos a hacerlo desde el explorador de archivos. Windows E, que es el atajo, ubico en vista de árbol o panel de exploración la unidad de elemento donde he guardado. Voy a cambiar aquí está en modo detalle y acá debe estar acá. Vamos a dar doble clic y aquí está. Carta jefatura ser. Doble clic y se abre también. ¿Hay otra forma, profesor, de abrir un documento? Sí, desde el programa. Cerramos la ventana referente y vamos a hacerlo desde el propio programa. Tengo habilitado el icono anclado del programa Word y aquí lo voy a abrir pulsando el atajo Control A. Y el Control A me lleva a visualizar el cuadro de diálogo correspondiente a abrir y aquí tengo que observar que lo he ubicado en el escritorio. ¿Sí? Visualizo con la barra de desplazamiento vertical y aquí está. O también lo puedo hacer de esta manera. Al espaciador C para cerrar la ventana, nuevamente el icono anclado del programa y en el botón de Office, como en las otras versiones, hay documentos recientes. Ahí doy un clic y se abre el documento que he trabajado y ya tiene un nombre de archivo. Pero ahora, profesor, ¿puede hacer cambios? Sí, vamos a hacer que la sumilla no tenga esos espacios entre líneas. Me voy a ubicar con el cursor, la tecla inicio, para poder sombrear la sumilla. Control Shift, flecha abajo, flecha abajo, flecha abajo, flecha abajo. Ahí lo que he hecho es seleccionar solamente la sumilla. ¿Y para qué, profesor? Para poder quitar los espacios entre líneas. Me voy, vea que la ficha inicio está aperturada. Y me voy a ubicar en el grupo párrafo de esa cinta de opciones. Y aquí está el interlineado. Pero no voy a utilizar la medida 1.0, sino opciones de interlineado. Que abra este cuadro de diálogo, que lo voy a manipular por aquí. Y aquí en esta opción interlineado hay una lista desplegable para ubicar la opción mínimo. Pero le voy a quitar la puntuación del lado derecho en 0 y del lado posterior en 0. Identificamos que tiene anterior, posterior y mínimo 0. Entonces ahí le doy a aceptar. Y por defecto la sumilla entre líneas ya no tiene el espacio correspondiente. Voy a dar un enter para que no esté en una misma línea o tan junto a la palabra presente. Y ahí apertura. Otra vez me sale el error ortográfico. Si no es un error ortográfico, puedo retirarlo o como dejarlo ahí porque la manera de impresión no se va a visualizar, pero como no queremos que se vea líneas en rojo, entonces tecla de función F7. Y le doy omitir todas. Aceptar. ¿Ves? Entonces, de esa manera estoy haciendo uso de los cambios. Igualmente lo voy a hacer, para mi firma.
Voy a ubicar el cursor abajo para que se ubique justamente en la línea de firma y voy a hacer nuevamente el sombreado selección. Control Shift, cursor abajo, cursor abajo, cursor abajo, cursor abajo y cursor abajo para seleccionar esas líneas de texto. Y voy a quitar el espacio entre líneas. Entonces me voy a interlineado del grupo párrafo, opciones de interlineado, se abre un cuadro de diálogo y aquí en interlineado la lista desplegable utilizo la opción o selecciono la opción mínimo. Puntuación 0, puntuación 0. Y cuando identifique que está en mínimo 0 le doy Enter. Y por defecto, toda la expresión o la línea de texto de dicho párrafo no tiene un espaciado entre líneas. Aquí estoy modificando. Me voy a ir al inicio, desde el cursor donde ustedes están visualizando, al inicio de la fecha, control inicio. Y quiero grabar, profesor, los cambios o actualizar los cambios realizados. El control G. Como también dar un clic en el icono de lo que es guardar. Ahí quiere decir que ya actualicé los cambios. Muy bien. De esta manera, con este ejemplo práctico, vamos a continuar a través de las sesiones de clases, la manera de cómo podemos interactuar en el ámbito de la redacción en este programa conocido como procesador de texto. Haciendo un resumen que hemos hecho, profesor, en este capítulo 2, el reconocimiento de la ventana descriptiva o la interfaz gráfica de este programa Word en base a sus elementos. ¿Qué elementos hemos visto? La barra de título, la barra de fichas, lengüetas o pestañas, la cinta de opciones con sus grupos encabezados y el cual contiene las opciones implementadas en cada grupo o encabezado de sección que tiene cada ficha. Hemos interactuado también en la manera de conocer cómo poder tener la regla de trabajo visualmente sobre la hoja del documento a través de la ficha vista y marcar en el grupo mostrar o ocultar, marcar la casilla de verificación, que es regla. Volver a la ficha inicio y continuar con el reconocimiento a través de las barras de desplazamiento, vertical y horizontal. Y también hemos visto la barra estado, que está en la parte inferior, antes de la barra de tarea, nos identifica los elementos que hemos citado anteriormente. Y también hemos hecho uso de un ejemplo práctico para interactuar cómo hacer una buena redacción en base a una carta de agradecimiento, que en este caso me he dirigido a una persona que por defecto es mi jefa de la institución y en el cual agradezco la oportunidad por ser el capacitador no solamente para ustedes, sino también para la otra población de alumnos con discapacidad visual. Entonces, con este ejemplo es un video que ustedes pueden complementar a lo ya enviado a sus respectivos correos electrónicos, identificar lo conveniente en la cuestión práctica. Entonces, hemos interactuado ya en el plano de la hoja de trabajo, con la hoja del documento, lo que normalmente hacemos en la edición básica, cómo empezar a redactar, cómo alinear los textos de manera conveniente, cómo grabar un documento, cómo abrir un archivo ya existente, cómo estamos cerrando la ventana correspondiente, etc. Entonces, aquí que interactuamos, los atajos. Control D, que es alinear texto a la derecha, el control Q, que es alinear texto a la izquierda. Hemos utilizado también el control T para centrar un texto, el control J para justificar un texto, el control G para guardar un documento y ponerle un nombre correspondiente. También utilizamos el control S para subrayar y por ahí el control Shift y flecha abajo, dependiendo lo que vamos a seleccionar, el control inicio para ir al inicio de la línea de texto donde hemos empezado a redactar nuestra carta, y ahí hemos hecho un reconocimiento en la parte práctica de cómo interactuar también con las opciones que presenta la ventana de trabajo o la ventana descriptiva o simplemente la interfaz gráfica de este procesador de texto. ¿Correcto? Entonces, si realizo una actividad práctica para cerrar la ventana, lo puedo hacer
dando un clic sobre el botón cerrar, o simplemente al espaciadora identifico en la parte superior izquierda para cerrar, o también puedo hacer el al espaciadora C o al tecla de función F4. Entonces voy a cerrar con al espaciadora y la tecla C. Aquí finalicé mi gestión, cerré el programa sin ningún tipo de inconveniente y también eh, darles hincapié de alcance que este video justamente es para que ustedes puedan interactuar en el plano de complementar sus clases ya eh, realizadas el viernes 7 de agosto, que fue ayer, y de esa manera hacer uso en la actividad práctica. Muy bien, señores, nos reencontramos el día lunes en las clases programadas, de acuerdo a la frecuencia del horario, y en cada clase mencionaré un video correspondiente según el tema ya efectuado. Eso es todo, señores. Muy buenas tardes. Tengan un lindo fin de semana. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.